Hay lugares en el mundo donde incluso si solo te quedas de pie por unos minutos ya es peligroso. No por disturbios o crímenes, sino por la radiación. No puedes verlo, pero puedes verte afectado de inmediato. En este video vamos a conocer los 10 lugares más radiactivos del mundo, pero antes de empezar no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 10. Ramsar en Irán. Ramsar es una ciudad costera cerca del mar Caspio. Es conocida como un destino turístico por sus aguas termales. Aquí también se firmó un acuerdo internacional en 1971, pero hay algo extraño en este lugar. Es el lugar más radiactivo del mundo donde vive gente. La razón proviene directamente de la naturaleza. Debajo de la tierra hay rocas con altos niveles de uranio y torio. Así es como sucede. El agua se filtra bajo tierra, se calienta y luego sube de nuevo, como un manantial termal. Mientras sube, arrastra material radiactivo de las rocas. Cuando llega a la superficie, se acumula en unas rocas llamadas travertino. El problema es que la gente las utiliza. Estas piedras que usan para sus casas tienen muestras que llegan a tener una radiación 1.000.000 de veces mayor que lo normal. Hay una zona donde viven casi 2.000 personas. La radiación que reciben cada año es alta, casi 10 veces el límite normal. En otras casas es aún peor. Llega a niveles extremadamente altos de radiación cada año. Además de eso, respiran gas radón, beben agua con radio y comen verduras de la tierra que tiene radiación. Podrías pensar que aquí debería haber una alta incidencia de cáncer, pero eso no es lo que encontraron los científicos. En muchos estudios, la tasa de cáncer no es más alta en comparación con otros lugares. Incluso hay algunos que dicen que el cáncer de pulmón es más bajo en el área más radiactiva. Hasta ahora todavía no está claro. A pesar de esto, no los desalojaron. Siguen viviendo allí. Todavía se usan las aguas termales y todavía hay turistas que visitan. Número 9. Mailusu, en Kirguistán. En 1946, la Unión Soviética construyó una mina de uranio aquí. Operó hasta 1968. Produjeron más de 10.000 toneladas de óxido de uranio que se usaron en armas nucleares. Pero el problema es que dejaron residuos peligrosos. Después de que cerró el sitio, quedaron 36 depósitos de desechos radiactivos y 23 fosas de uranio. Todo esto está alrededor del pueblo. Ahí viven unas 25.000 personas. Los desechos radiactivos están justo en medio de la comunidad. La situación se vuelve más peligrosa. Los vertederos de desechos ahí ni siquiera están asegurados, algunos ni siquiera tienen cercas. Y lo peor es que hay personas que incluso usaron piedras radiactivas como materiales para construir casas y carreteras. Además de eso, el lugar es aún más peligroso por su ubicación. Mailusu está en una zona donde los terremotos y deslizamientos de tierra son frecuentes. En 1958 hubo un deslizamiento de tierra que llevó 500.000 de metros cúbicos de desechos radiactivos al río. Por eso el agua de todo el valle se contaminó. Pero lo más sorprendente es que las autoridades lo ocultaron y no hicieron ningún chequeo médico a la gente. Y eso no fue lo único que pasó. Esto volvió a suceder en 2002 y 2005. Ese río fluye hacia el Sirdaria, que es la fuente de agua para más de 14 millones de personas. No solo una ciudad se ve afectada, sino millones de personas. Los vertederos de desechos están justo al borde de la montaña, directamente encima del río. Y según los estudios, el suelo allí no es estable. Eso significa que puede colapsar de nuevo en cualquier momento. En 1999 hubo un estudio que dijo que la tasa de cáncer en el lugar era el doble. Hubo 172 casos por cada 100.000 personas, mientras que en todo el país solo eran 93. Además, los defectos de nacimiento en las aldeas más afectadas son casi 3 veces más frecuentes. Y también se notó que mientras más cerca estés del vertedero de desechos, mayor es el riesgo. También se detectó radiación en el agua potable que llega a ser 200 veces más alta que el límite seguro de la Organización Mundial de la Salud. Y el gas radón entra en las casas y escuelas, superando el nivel seguro. Hay ayuda proveniente del Banco Mundial y la Unión Europea. Pero a pesar de esto, el problema aún no se ha resuelto por completo. Los desechos siguen ahí, en la montaña sobre el río, en un lugar donde los terremotos son frecuentes. Number 8, Goiânia. En 1985, una clínica dejó su antiguo edificio. Se llevaron la mayoría del equipo, pero algo quedó. Una máquina con cesio 137 que se usaba para tratar el cáncer. La dejaron sin vigilancia y permaneció ahí durante 2 años. El 13 de septiembre de 1987, 2 hombres entraron al edificio para buscar chatarra. Encontraron la máquina,
La tomaron, la pusieron en un carrito y la llevaron a casa. No sabían lo peligrosa que era. Después la vendieron en un depósito de chatarra, y ahí comenzó un problema aún mayor. El dueño notó que había una luz azul brillante adentro. Para él era algo bonito. Abrió la máquina y tomó el polvo brillante, y lo compartió con su familia, amigos y vecinos. En pocas palabras, la radiación se esparció sin que ellos supieran lo doloroso que iba a ser lo que sucedió. El niño de 6 años de la familia usó el polvo como si fuera brillantina. Se lo untó en la piel. Comió sin lavarse las manos. Y recibió una dosis de radiación extremadamente alta, un nivel capaz de matar a la mitad de las personas incluso con tratamiento. Después de un mes, ese niño murió. Su ataúd fue cubierto con plomo y envuelto en concreto para controlar la radiación. En total murieron 4 personas. Y de las 112,000 personas que se hicieron revisar en el estadio que se usó como centro de pruebas, se descubrió que 249 tenían contaminación. De ese número, 129 resultaron afectados internamente porque inhalaron o tragaron el polvo. Además, el efecto en toda la ciudad fue grave. Se retiró la capa superior del suelo en algunos lugares. Hubo casas que fueron demolidas, así como autobuses, dinero y animales que se descubrió tenían radiación. Todavía se encontró contaminación hasta 100 kilómetros de la ciudad. Esto fue causado por personas que tocaron el polvo y regresaron a sus respectivos lugares. Eso significa que la radiación se propagó sin que ellos se dieran cuenta. En 2001 hubo un estudio que dijo que todavía había radiación hasta 40 centímetros bajo tierra, incluso después de que el lugar ya había sido limpiado. Eso significa que la primera limpieza no fue suficiente. La Agencia Internacional de Energía Atómica calificó este incidente como nivel 5, uno de los accidentes de radiación más graves. Después de esto, el gobierno de Brasil reformó las leyes sobre el manejo de materiales radiactivos. Pero si lo piensas, todo comenzó solo porque una máquina fue dejada en un edificio abandonado durante 2 años en una ciudad con 1 millón de personas. Número 7. Sellafield, Reino Unido. Sellafield es una instalación nuclear en el noroeste de Inglaterra. Se ha estado utilizando desde 1947, cuando todavía se llamaba Windscale. Producía plutonio para armas nucleares, y en octubre de 1957 hubo un incendio en uno de los reactores. Duró 3 días y liberó lluvia radiactiva en todo el Reino Unido y hasta otras partes de Europa. Este fue el accidente nuclear más grave en la historia de Gran Bretaña. Pero a pesar de esto, la noticia se ocultó al público. Según los reportes, esto se hizo para no dañar la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos en lo que respecta a los programas nucleares. Y pasaron casi 3 décadas antes de que esto finalmente se supiera. Después de esto cambiaron el nombre del lugar. Lo llamaron Sellafield. Parte de esto fue para que se olvidara lo que pasó en Windscale. Pero ahí no terminaron los problemas. Desde 1950 hasta 2000 hubo 21 incidentes graves en el lugar. En 1983 hubo un accidente donde residuos radiactivos terminaron en el mar. Debido a un error, se arrojaron desechos químicos y sólidos directamente al agua. Después, objetos contaminados flotaron y llegaron a la playa. Por eso, la playa estuvo cerrada durante 6 meses. Este lugar ha tenido problemas desde hace mucho tiempo. Y no solo fueron accidentes, a veces incluso fue intencional. En los años 50 y 60 pensaban que estaba bien tirar residuos radiactivos al mar, porque decían que se iba a diluir. Pero eso está mal. Según las estimaciones, quedaron más de 200 kilogramos de plutonio en el fondo del mar. Y otro elemento radiactivo, el tecnesio 99 incluso, llegó hasta el océano Ártico y la parte norte de Canadá. Eso significa que su efecto no se limita a un solo país, sino a todo el mundo. Ya se quejaron los gobiernos de Irlanda, Noruega y la isla de Man por el efecto que causó. Para entender qué tan grave es, 10 sieverts de radiación son suficientes para causar la muerte de una persona. Pero dentro de la instalación hay lugares en la parte inferior donde la radiación es extremadamente alta. Es peligroso aunque solo estés ahí un momento, no pueden entrar personas, solo los robots pueden trabajar adentro. Aún así, el problema no ha terminado. Se espera que tomará hasta el año 2120 antes de que el lugar pueda cerrarse completamente, y el costo supera los 100,000 millones de libras en el sitio de pruebas de Nevada en Estados Unidos. Del 27 de enero de 1951 al 23 de septiembre de 1992, el gobierno de Estados Unidos detonó 928 armas nucleares en el desierto de Nevada. Se encuentra a unas 65 millas de Las Vegas. En total,
Se realizaron 100 pruebas en la superficie. Esto se hizo usando aviones, torres, globos y otros métodos. La nube de las explosiones se podía ver hasta 100 millas de distancia y sorprendentemente los hoteles en Las Vegas incluso lo anunciaban como una atracción. Además, la onda expansiva de cada explosión se sentía hasta en las casas cercanas. Pero lo más peligroso era la lluvia radiactiva. No se quedaba solo en Nevada. Debido al viento, llegaba hasta Utah, Arizona y otros lugares. A las personas que vivían allí se les llamó habitantes de las zonas a sotavento. Y lo peor es que no fueron advertidos. Durante muchos años el gobierno dijo que era seguro, pero después hubo un informe que decía que la radiación de las pruebas causó entre 10,000 y 75,000 casos de cáncer de tiroides en Estados Unidos. Hay otra historia que es aún más sorprendente. En 1956, la película El Conquistador se filmó en un lugar con altos niveles de radiación. De los 220 miembros del elenco y el equipo, 91 desarrollaron cáncer y 46 murieron, incluyendo a John Wayne, Susan Hayward y Agnes Moorehead. Pero a pesar de esto, todavía se negó la conexión. Además de las pruebas en la superficie, también hubo 828 pruebas subterráneas. En cada explosión, se crea un espacio bajo tierra que se llena de material radiactivo. Aún más peligroso, hubo pruebas que se realizaron cerca del agua subterránea. Por eso el plutonio terminó aquí. Y según los estudios, se movió 1.5 kilómetros en 30 años más rápido de lo que los científicos esperaban. En enero de 2006 ya se habían pagado más de $525 millones como ayuda a más de 10,000 personas afectadas. Pero a pesar de esto, tardaron mucho en admitir el impacto. Y hasta ahora, el lugar todavía se utiliza para pruebas nucleares. Hay partes de la Tierra allí que permanecerán radiactivas. Mucho más tiempo que la vida humana. Número 5. El sitio de Hanford en Washington. En 1943, el gobierno de los Estados Unidos compró en silencio una gran extensión de tierra de unas 580 millas cuadradas en el este de Washington. Trasladaron a los habitantes del pequeño pueblo que vivían allí y comenzaron a construir una instalación secreta. Esto se hizo para la producción de plutonio. El primer plutonio producido aquí se utilizó en la bomba Fat Man, que fue lanzada sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Pero no terminó ahí. La operación continuó durante 44 años. Durante la Guerra Fría, 9 instalaciones funcionaban simultáneamente en el lugar y produjeron plutonio para más de 60,000 armas nucleares. Además de esto, hay un gran problema. Durante esos años arrojaron alrededor de 440,000 millones de galones de líquido contaminado directamente al suelo. Pensaban que la Tierra lo absorbería, pero eso no pasó. Los desechos más peligrosos se almacenan en 177 tanques subterráneos. El problema es que el diseño de los tanques era solo para 25 años. Ahora todos ya pasaron ese tiempo, y no solo eso, ya hay 68 tanques que tienen fugas, y todavía sigue habiendo fugas. Ya se han filtrado más de 1 millón de galones al suelo. Ahora los desechos se están moviendo bajo tierra. Van hacia el río Columbia. Y en 2023 había 60 millas cuadradas de agua subterránea contaminada, por encima de los niveles seguros. Aún así, hay un plan para arreglar esto. Van a hacer un proceso donde convertirán los desechos líquidos en algo parecido al vidrio, para que sea más seguro. El proyecto comenzó en los años 90. Se suponía que terminaría en 2022, pero se retrasó y ahora planean terminarlo en 2036. En octubre de 2025 procesaron una pequeña parte de los desechos. Pero hasta ahora, todavía quedan 56 millones de galones. Este es uno de los proyectos de limpieza más grandes de la historia. Los gastos ya han alcanzado cientos de miles de millones. Hay alrededor de 11,000 trabajadores que laboran allí todos los días, pero aún así, todavía hay 56 millones de galones almacenados en los tanques, y la tierra en Hanford no será segura para usarse durante muchísimo tiempo. Número 4. Maralinga, Australia. El nombre Maralinga proviene de una antigua lengua de los pueblos indígenas de Australia. Esto significa trueno. Entre 1956 y 1963, el Reino Unido detonó 7 bombas nucleares en este lugar. Se encuentra en el Gran Desierto Victoria, a unos 800 kilómetros de Adelaida, y la razón es que necesitaban un lugar remoto para probar armas nucleares. Y aquí fue donde lo hicieron, en la propia tierra de los pueblos indígenas de Australia que han vivido allí durante mucho tiempo. En ese tiempo, el primer ministro de Australia, Robert Menzies, permitió que se usara el lugar. Había un científico llamado Walter McDougall
que se preocupaba por las personas que vivían allí, pero a pesar de esto, no lo escucharon. En una carta, incluso un funcionario dijo que los intereses del país eran más importantes que las pocas personas en el lugar, y por eso continuaron las pruebas. Hubo 7 explosiones nucleares bajo las operaciones Buffalo y Antler. La nube de la explosión alcanzó una altura de 47,000 pies y la radiación llegó hasta 2001 de las explosiones se realizó directamente en el suelo. Eso significa que mucha tierra radiactiva se esparció por los alrededores. Pero el problema más grande no solo fueron las bombas, sino también las pruebas menores. Entre 1953 y 1963 hubo alrededor de 500 experimentos. En estas pruebas se quemó plutonio y se hizo explotar usando explosivos ordinarios. En una prueba llamada Vixen B, lo hicieron explotar para ver qué pasaría en caso de un accidente. Se dispersó en el aire. En un área de más de 100 kilómetros cuadrados en total, se dispersaron alrededor de 22 kilogramos en la zona. Y este plutonio permanecerá radiactivo durante muchísimo tiempo. Intentaron limpiar el lugar 3 veces. 1967, 1996 hasta el 2000, y en 2009 dijeron que ya estaba limpio, pero todavía no lo está. Incluso hubo un ingeniero que dijo que la limpieza fue barata y mal hecha, pero en vez de quitar la basura peligrosa, solo la enterraron en tierra poco profunda. En 2009 devolvieron la tierra a los dueños originales. Dijeron que ya era seguro para caminar, acampar y cazar. Pero a pesar de esto, el gobierno del Reino Unido ya no tiene ninguna responsabilidad, aunque en ese momento aún no se conocían todos los efectos de la radiación, y hasta ahora hay partes de Maralinga que seguirán siendo radiactivas durante 20,000 años. 3. Desastre de Kyshtym, Rusia. El 29 de septiembre de 1957, en una ciudad secreta en Chelyabinsk, explotó un tanque subterráneo. El lugar era parte de una instalación de plutonio llamada Mayak. Ese tanque contenía de 70 a 80 toneladas de desechos nucleares líquidos. Provenía de años de producción de plutonio para armas. Debido al calor extremo, el tanque se sobrecalentó y explotó. Ahí comenzó uno de los accidentes nucleares más graves relacionados con el plutonio en la historia. El problema empezó con una simple avería. El sistema de enfriamiento del tanque llevaba mucho tiempo sin funcionar. Ya había un informe al respecto, pero no lo arreglaron de inmediato, hasta que finalmente el tanque se sobrecalentó y explotó. La fuerza de la explosión fue equivalente a entre 70 y 100 toneladas de TNT. Esta ciudad es Chelyabinsk. Antes no la podías encontrar en el mapa. Las personas que trabajaban ahí no podían hablar sobre lo que hacían. Eso significa que ocultaron todo el lugar. Debido a la explosión, una gran nube de radiación se dispersó. Fue casi la mitad de la radiación del desastre de Chernóbil, pero todo sucedió en cuestión de segundos. En unas 10 u 11 horas, el viento llevó la radiación a otros lugares. Se vio afectada una amplia zona llamada Zona Radiactiva del Ural Oriental. Más de 22 pueblos fueron impactados directamente. La gente vio una luz extraña en el cielo. Les dijeron que era algo normal, como una aurora. Pero a pesar de eso, en pocos días salió a la luz lo que realmente pasó. En los meses y años siguientes, más de 10,000 personas fueron evacuadas. Hubo pueblos que fueron completamente demolidos y otros tardaron casi 2 años en ser avisados para que se fueran. Aún peor, los soldados e incluso los estudiantes fueron enviados a la zona contaminada para limpiar. Muchos de ellos se enfermaron por la radiación y también ocultaron sus registros, pero lo que pasó fue aún más sorprendente. El gobierno de la Unión Soviética negó que esto hubiera sucedido. Hasta 1989, hasta ahora, el lugar afectado sigue siendo restringido. Solo lo llamaron reserva natural para que no se note. Y las personas que viven cerca del río siguen siendo estudiadas hasta ahora. Son uno de los grupos más documentados de personas expuestas a la radiación. La radiación que experimentaron fue casi el 60% de lo que ocurrió en el desastre de Chernóbil. Y esto no fue solo un accidente. No fueron menos de 8 accidentes mayores en la misma instalación, pero este fue el más grande y el que ya no pudieron ocultar. Número 2. Lago Karachay, Rusia. El siguiente lugar es un lago, uno de los más peligrosos de todo el mundo. El Mayak fue construido en secreto desde 1945 hasta 1948. Parte de esto se hizo utilizando prisioneros, todo para poder producir plutonio para la primera bomba atómica de Iósif Stalin. No aparece en el mapa. El nombre más cercano que se usa es Kyshtym, aunque en realidad ese no es el lugar exacto.
Ese era su enfoque en ese entonces. Su objetivo era producir material nuclear rápidamente. No pensaron mucho en dónde irían los desechos. Y lo que pasó fue esto. Lo arrojaron al cuerpo de agua más cercano. Desde 1949 hasta 1952, tiraron directamente los desechos radiactivos al río Techa. Este río pasa por varias aldeas, y ahí es donde la gente toma agua para beber. A pesar de eso, siguieron tirando los desechos. Muchos químicos radiactivos terminaron en el río, incluyendo estroncio, cesio, plutonio y uranio. En una aldea, casi el 65% de la gente se enfermó por la radiación, pero solo les dijeron que era una enfermedad especial. Eso significa que no les dijeron lo que realmente estaba pasando. Muchos murieron sin saber por qué. En 1951 se vieron obligados a dejar de tirar desechos al río, pero el problema no terminó. Solo trasladaron los desechos a otro lugar, en un pequeño lago llamado Lago Karachay. Desde entonces, ahí empezaron a tirar los desechos líquidos más peligrosos, y el lago se contaminó gravemente muy rápido. No hay ninguna forma de vida que pueda sobrevivir ahí. En 1990, los niveles de radiación alrededor del lago eran extremadamente altos, suficiente para matar a una persona en solo una hora. El World Watch Institute lo llamó el lugar más contaminado del mundo, y también fue reconocido por los récords mundiales Guinness como el lago más radiactivo. Por eso intentaron controlar el lugar. Desde 1978 hasta 1986 colocaron casi 10.000 bloques de concreto en el lago para evitar que se esparcieran los desechos radiactivos, y en 2015 cubrieron todo el lago con piedras, tierra y concreto. Eso significa que simplemente taparon el problema para que no se siguiera propagando. Hasta ahora todavía están monitoreando el agua subterránea, pero según el informe de 1994, unos 5 millones de metros cúbicos de agua contaminada salieron del lago y se esparcieron a otros cuerpos de agua. Eso significa que, aunque ya cubrieron el lago, el peligro sigue presente y sus efectos permanecerán por muchísimo tiempo. Hasta ahora la vigilancia continúa. El agua subterránea sigue moviéndose, y con ella la radiación, aproximadamente 80 metros por año hacia otras aguas. En pocas palabras, la contaminación no desaparece, solo se traslada. El cesio debajo del concreto tarda unos 30 años en reducirse a la mitad. El estroncio 90, por su parte, tarda unos 29 años. Ambos provienen todavía de los años 50. Eso significa que solo se han reducido a la mitad, y tomará otros 30 años más antes de que se reduzca a la mitad otra vez. Ahora, el que antes era el lago más radiactivo del mundo, ahora es solo un lugar de concreto que sigue siendo muy radiactivo. Aunque parece estar más controlado, el peligro sigue ahí. Número 1. Polígono de pruebas de Semipalatinsk, Kazajistán. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en una vasta zona cerca de Semi. La prueba se llamó Primer Relámpago. Cuando Harry S. Truman se enteró, lo anunció de inmediato al público. Desde entonces, el lugar fue llamado Polígono. Entre 1949 y 1990, se realizaron 456 pruebas nucleares aquí, 116 en la superficie y 340 bajo tierra. También aquí se probó la primera bomba de hidrógeno de la Unión Soviética en 1953. Este es el lugar con más pruebas nucleares en el mundo. Pero lo peor, no se les avisó a las personas que vivían cerca. No hubo advertencia ni evacuación. La ciudad más cercana, Semi, tenía 150.000 habitantes. Después de cada explosión, el viento llevaba el polvo radiactivo hacia las personas y los animales de los alrededores. En algunas aldeas incluso sacaban a la gente después de la explosión para que los científicos los observaran y estudiaran. Ellos no sabían que en realidad eran el experimento. En 1991, Kazajistán se independizó y fue entonces cuando salió toda la verdad. Más de 1,5 millones de personas estuvieron expuestas a la radiación. Más personas desarrollaron cáncer. Aumentó el número de niños que nacieron con problemas. Lo más aterrador es lo que sigue afectando sus cuerpos hasta hoy. Todavía hay efectos en los niños que están naciendo. Esto no es solo parte de la historia. Es un efecto que se sigue transmitiendo a las siguientes generaciones. Al final, el polígono fue cerrado el 29 de agosto de 1991, 42 años después de la primera prueba. Esto lo hizo el nuevo gobierno de Kazajistán. Pero hay algunos que no están de acuerdo. Dicen que todavía se necesitan armas nucleares para la seguridad, pero el gobierno aún eligió cerrar el polígono. Ahora hay unos 2,000 kilómetros cuadrados de área que todavía son peligrosos por la radiación.
Ya no se puede vivir ni cultivar la tierra ahí. Las pruebas dejaron radiación en el agua subterránea, y los grandes agujeros de las explosiones todavía se pueden ver hasta hoy. Todo esto se hizo en secreto, sin advertencia, sin protección, sin explicación para las personas que vivían ahí. La verdad solo salió después, cuando cayó la Unión Soviética. Pero ya era tarde. Toda una generación vivió expuesta a la radiación, sin saberlo. Y hasta hoy, los niños que nacen ahí todavía llevan en sus cuerpos los efectos